Si no, no hubiera listado en bolsa. Desde cuando la Bolsa de Valores de Lima lista en bolsa y la deja la empresa expedita para que haga la operación de reporte, es porque es una buena empresa. Es porque las personas que trabajan dentro de la empresa son personas correctas, idóneas, éticas, con moral, con buenas prácticas empresariales. Que esa es la característica de la evaluación en Basilea II, que es un sistema de evaluación financiera que es bastante riguroso, Basilea II, y nosotros estamos en el Perú está en ese sistema de Basilea II, que tiene, entre otras cosas, lavado de activos, esas cosas. Entonces, si es que ya estamos listando en bolsa, la garantía, entre comillas, es de la misma Bolsa de Valores de Lima. Esa es la garantía. Y tenemos una buena garantía. La Bolsa de Valores de Chile dejó de pagar 2 veces. La Bolsa de Valores de Colombia dejó de pagar 1 vez. La Bolsa de Valores de Brasil la dejó de pagar un montón de veces. La Bolsa de Valores de Nueva York, olvídate. La Bolsa de Valores de Tokio, que es otra prestigiosa, ha dejado de pagar, me parece que 3 veces. ¿Cuántas veces ha dejado de pagar la Bolsa de Valores de Lima? Y la respuesta es ninguna. Ninguna. Prefiere cerrar a las 10 de la mañana, pero no se arriesga. Hacen una operación de venta, ¿correcto? Contra documento garantía. ¿Dónde? En NYSE, en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿correcto? Pero el propietario del dinero, el que se la va a jugar, dice que pase por Lima. Entonces, esa expresión, ¿vas por Lima? ¿Qué significa? Si nunca esa expresión ha estado en la Bolsa de Valores de Nueva York, y eso sucede desde el año 2010. ¿Que pase por Lima? ¿Cómo es eso? Muy bien, pasa la operación por Lima y Lima devuelve a NYSE. ¿Por qué? Porque si ya pasó por acá, si por alguna razón no se paga allá, acá en Lima, se va a pagar. Entonces, la Bolsa de Valores de Lima evalúa la operación y se niega, no. ¿Por qué? Porque este señor no lo conoce. No, pero si es un negocio está bien, pero la persona no la conozco. La persona natural que está aquí dentro de este negocio no la conozco, así es que no, y rechaza. Eso hace unos 10 años era imposible de pensar. Eso no sucedía. ¿Cómo le vamos a decir a los gringos que lo rechazamos? ¿Estás loco? Eso no puede existir acá. Ahora sí. Entonces el prestigio de la Bolsa de Valores ha comenzado a subir de una manera como la espuma. Todo el mundo viene acá, hace negocio, le da un besito a la Bolsa de Valores de Lima y se regresa. ¿Por qué? Porque el contrato tiene que pasar por aquí. Porque si alguna vez no se paga, ¿por dónde pasó? Por Lima. Lima me va a pagar. Yo creo en la Bolsa de Valores de Lima. No creo en NYSE, pero sí creo en Lima. Así está funcionando actualmente. Y si nosotros tenemos eso, el Estado peruano se ha dado cuenta de eso, oye, tenemos una oportunidad, sí. Vienen capitales para acá, sí. ¿Y qué te parece si nosotros mismos calificamos a nuestras propias empresas y le damos la oportunidad que tienen eso? Si ellos vienen hasta acá a hacer negocio, ¿por qué nosotros mismos no podemos hacerlo? Y desde ese año, normativamente, estamos involucrados en ese sistema. ¿Y dónde está esa bolsa de valores que te va a evaluar, que te va a dar mayor plazo, desembolso inmediato, menor tasa? Está aquí cerquísima. Es una gran oportunidad, es una gran oportunidad. Necesito financiar 5 millones de dólares. No, necesito financiar 100.000 soles. ¿Y 100.000 soles quién no necesita? El mínimo de 100.000 soles ya no es mucho dinero. Ahora, si quieres 20.000 soles y todo eso, bueno. Igual cuesta hacer para 1 millón, para 100.000, que para 10.000 soles. Igual cuesta. Entonces, se han puesto un límite para que más o menos no, pues, se masifique esto y todo el mundo pues esté prestando para comprarse un vehículo, sino para un verdadero emprendimiento, ¿no? Pero esos requerimientos, según los especialistas, van a comenzar a disminuir para que se amplíe la base de inversión y se genere mayor rotación en este tipo de productos financieros. Todo eso se hace con la bolsa, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me dice nomás para responderle inmediatamente. Seguimos entonces. Estos son uno de los fundamentos de la administración financiera, ¿no? Son más o menos los conceptos o lo que hay que tener en cuenta para la administración financiera. Hay un primer momento que es el tema de
la administración financiera de la organización como concepto. Las empresas normalmente no están orientadas a las finanzas, están orientadas a la economía. Y ese es el gran problema que tenemos. ¿Por qué? Porque es un paradigma. Es un paradigma. Nuestro problema es que nosotros tenemos un negocio económico y creemos que siempre va a ser un negocio económico. El negocio económico es un negocio de transacción operativa con utilidad. Por ejemplo, vendo esto en 100, me costó 80, gano 20. Ya tengo 20 de utilidad. Otra vez, necesito cuánto por el producto, necesito 60. 60 y los 20 que tengo los 80. Muy bien, ahora si vendo en 100, gano 20 más. Y así, si yo las utilidades comienzo a capitalizar, cada vez necesito menos capital de trabajo para sacar la misma cantidad de producto. Pero si yo crezco en un mercado, el mercado me exige mayor cantidad de producto, necesito entonces más capital de trabajo para generar ese producto que está demandando el mercado. Así más o menos está funcionando un mundo económico, ¿no es cierto? ¿Y cómo funciona un mundo financiero? Un mundo financiero funciona con flujos de caja. Un mundo financiero funciona con contratos. El mundo financiero funciona con compromisos. ¿Correcto? Esa es la razón por la cual los negocios económicos se pueden traducir normalmente con malas prácticas, mientras los negocios financieros requieren necesariamente de generar ética en el trabajo. ¿Por qué? Porque yo me voy a comprometer en pagar. Y si no pago, funciona la garantía. Ese es un negocio financiero. En el negocio, ese es un negocio económico. Si no pago, paga la garantía. En el negocio financiero tiene que ser la palabra de la persona jurídica la importante. Es como la Bolsa de Valores de Lima. No hay una publicidad, una promoción, no hay un posicionamiento de marca diciendo la Bolsa de Valores nunca ha dejado de pagar, así que vengan para acá, no. El mismo mercado tiene un reconocimiento, ¿no es cierto? Esa es la razón por la cual existen pues en el mundo dineros baratos y dineros caros. Hay dinero barato y dinero caro. El dinero caro es aquel que ha comenzado a migrar en diferentes actividades productivas. El dinero barato es aquel dinero que ha conservado la misma actividad productiva y ha conservado su mismo costo de capital. No ha ido migrando, ¿no es cierto? El dinero caro sí ha ido migrando. Está bueno el negocio de minería, se mete en minería. Está bueno el negocio de construcción, cambia a construcción. Está bueno el negocio de aceite, grasa, se mete a grasa. Está bueno el negocio de manufactura, se mete a manufactura. El mismo capital comienza a migrar. Y cada vez que migra el capital, obviamente quiere su spread, sino para que se mueve. Es decir, quiere el diferencial de tasas. Si está ganando 5%, ahora quiere ganar 6 allá, se va por 6. Si está ganando 6, ahora cambia y quiere ganar por lo menos 7, se va por 7. Y a la hora que comienza a dar una vuelta, resulta que está en 15% y partió de 2-3%. El que ha conservado su misma actividad productiva, no, es un dinero barato, que continúa generando riqueza, pero conserva su actividad productiva. Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema del costo de capital, cómo calcular el costo de tu dinero, porque tu dinero tiene un costo. Todos que tengamos plata en el bolsillo, así lo tengamos en la casa, en la caja fuerte, en el banco, en el negocio, moviéndose, todo dinero tiene un costo y todos debemos saber cómo calcular cuánto cuesta el dinero. Hay maneras como calcular el costo del dinero. En una oportunidad, por ejemplo, yo estaba de gerente de una empresa, eran 3 empresas del grupo, 4 empresas, y teníamos una reunión, ¿no? Y resulta que uno de los gerentes me dice: oye, Carlos, mira, necesito $100,000 y te los devuelvo en unos 50 días, con 7 puntos. Es decir, quería que le dé $100,000 y en 50 días me devolvía 7%. Yo le dije: mira, en este momento no tengo, pero en unos 5 días te puedo dar los 100,000. Inclusive te puedo dar a 6 puntos. Entonces, ustedes saben que las secretarias se conocen y se saben y se hablan, ¿no? Teníamos dinero en la empresa que yo manejaba, y en la empresa que este señor manejaba no tenía. Y obviamente, si nos prestamos dinero entre las empresas, es mucho más barato que prestarle al banco, ¿no? 7 puntos era 7% de tasa efectiva anual. Si le prestaba al banco, el banco le iba a dar a 11% en esa época, ¿correcto? Entonces él tenía un menor costo de capital. Con
con eso. Pero yo tenía el dinero, pero tenía un dinero caro, yo tenía un dinero al 10%. Pero iba a tener un dinero de preventas, que es un dinero que estaba pues a 5%. Ese dinero quería dar, ¿correcto? Pero él no entendió eso y él pensó de que no le quería prestar el dinero. En el mundo financiero tú puedes tener plata en el bolsillo derecho y plata en el bolsillo izquierdo. La plata en el bolsillo izquierdo es dinero caro. La plata en el bolsillo derecho es dinero barato. La plata en el bolsillo derecho es para que tú inviertas. La otra plata es para que tú gastes. O viceversa, dependiendo de qué se trata. ¿Correcto? Entonces, es diferente. ¿Por qué? Porque son diferentes procedencias de dinero, son diferentes costos de capital. Yo puedo tener dos billetes de 100 soles. Uno es caro, el otro es barato. Uno lo tengo que mover rápidamente, el otro no me interesa, por ahora. O sea, así funciona más o menos el mundo financiero. Entonces, las organizaciones, la administración financiera de una organización tiene que estar orientada justamente a eso. Y nosotros no estamos orientados a eso. Nosotros pensamos que el dinero es dinero y está para invertirse, para gastarse, pero no, eso depende. Los dineros, así como los activos, tienen ciclos de operación, tienen un ciclo operativo. Y de repente este dinero no lo puedo mover sino hasta el 25 de junio. El 25 de junio lo saco y lo muevo recién. Ese es un tema financiero. Pero las empresas no estamos preparadas, no estamos listas para eso. Están listas para un mundo económico. ¿Cuánto tienes? 100.000. Muy bien, tenemos plata. Y esa no es la condición financiera. La condición financiera es ¿para qué? Porque si yo muevo ese dinero, depende para qué. ¿Correcto? Si yo muevo un dinero, financieramente hablando, si yo muevo un dinero, a la hora que regrese ese dinero, tiene que regresar con una renta superior a su costo. Porque tú no vas a vender a un precio de venta superior al costo. Tu precio de venta, correcto, es más que el costo. Tu costo no puede superar a las ventas, porque si no, no tienes margen, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el dinero. En el momento que yo saco un dinero, regresa con una renta. Esa renta o esa rentabilidad de ese dinero tiene que ser superior al costo del dinero. Si la rentabilidad del movimiento del dinero es igual al costo del dinero, lo único que he hecho es conservar el dinero en el tiempo, no he ganado nada de plata. Eso es lo único que he hecho. Entonces, el concepto del dinero, del valor del dinero en el tiempo, hace de que el dinero económicamente puedes tú mantenerlo, pero financieramente tiene que estar moviéndose, porque se comienza a desvalorizar cada vez que pasa el tiempo. Se comienza a desvalorizar, se desvaloriza, se desvaloriza, se desvaloriza. ¿A qué velocidad tienes que generar más dinero? Por lo menos al costo del capital de tu dinero, para que se conserve en el tiempo. ¿No es cierto? Entonces, si es que yo saco, por ejemplo, un dinero, 100, y voy a ganar 10, si mi costo de capital en ese lapso de tiempo era 15, he perdido dinero. Pero si mi costo de capital era 5, entonces he ganado 5. No es que haya ganado 10, sino he ganado 5 solamente. Ese es un concepto que normalmente las organizaciones no las tienen. Por eso es que el primer punto es el tema de la administración financiera de la organización. La organización se administra normalmente económicamente, no se administra financieramente. Entonces ese es un primer punto. Un segundo punto es el punto de las cuentas por cobrar. Es el punto de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar en la práctica es el capital de trabajo que lo tiene mi cliente. El capital de trabajo que yo debería estar moviendo con producción lo tiene mi cliente. Y no tenemos una política de cobranzas, una política efectiva de cobranzas. Un tema financiero es tener una política efectiva de cobranzas. Y eso fundamentalmente es contractual. Después tenemos el tema de los inventarios, cómo hacemos los productos, cuánto tiempo nos demoramos en hacer el producto. Y aquí es un tema importante porque hay ahora técnicas para poder hacer en menor tiempo la mayor cantidad de producto.
Y no estoy hablando solamente de la economía de escala, sino estoy hablando de procesos de producción. Entonces, aun cuando nosotros hagamos, por ejemplo, intangibles, vendamos intangibles, necesitamos generar los procesos necesarios para que en la menor cantidad de tiempo hagamos la mayor cantidad de producto intangible. Y eso es, hay técnicas para eso. Por ejemplo, cuando nosotros programamos una actividad, cuando programamos, por ejemplo, de repente un evento, o programamos los procesos de producción, o programamos los procesos de negocio, de mi negocio, de mi empresa, normalmente hay un concepto que se llama ruta crítica, ¿no? Han escuchado seguramente el concepto de ruta crítica para administrar proyectos, para poder programar un proyecto, ¿no? ¿Qué es una ruta crítica? Una ruta crítica viene a ser la secuencia de actividades que están concatenadas, relacionadas, que comienzo, termina una y empieza la otra, donde yo no puedo parar, porque si yo me demoro, se demora todo el proyecto. Esa es una ruta crítica, ¿no? El tema importante acá, que tiene que ver con un tema financiero, para hacer en menor cantidad de tiempo el producto, es que el mundo ya no está usando ruta crítica. Nosotros seguimos hasta enseñando en las universidades ruta crítica. Ya no se usa ruta crítica, se está usando cadena crítica. Hay un sistema de buffers que tienen que estar ahí eslabonados desde un punto de vista de una teoría distinta a la de ruta crítica. Y esa teoría es teoría de restricciones o teoría de limitaciones. Entonces, ahora tenemos técnicas, el Yahoo Goldratt nos enseñó mediante varios libros que nos ha dejado, cuál es esta teoría de restricciones y de qué manera la podemos aplicar inclusive a nuestra vida. ¿Cómo podemos asegurarnos que las cosas sucedan, que las cosas pasen? Y esa es la metodología de cadena crítica, que es diferente al tema de ruta crítica, ¿no es cierto? Entonces, con cadena crítica nosotros podemos lograr, por ejemplo, menos cantidad de tiempo. El año pasado, conversando con un ingeniero, que es gerente de operaciones de una prestigiosa empresa constructora peruana, de repente la mejor del Perú, me decía, mira, nosotros hemos aprendido, lo teníamos acá, teníamos a los especialistas, pero nunca los usamos. No es sino una obra del Estado de 450 días, donde vinieron los chilenos y ofrecieron hacer en 150 días menos. 150 días menos era imposible para nosotros. ¿Y qué hicimos? Cambiamos, miramos. Nosotros estábamos mirando algo que ya el mundo no mira. Estábamos haciendo ruta crítica. Y vinieron estos chilenos, con su empresa chilena de construcción, hicieron esto en 150 días menos. Y era casi imposible para nosotros. ¿Y qué estaban usando? Cadena crítica. Un sistema que tiene una filosofía nueva, que se llama Lean Construction, que se usa también en producción. Entonces, ya esos cambios, esas cosas novedosas, tenemos que ir usándolas. Y eso se utiliza justamente para la empresa. Esos procesos de hacer la producción, de hacer los inventarios, tenemos que hacerlos con esas nuevas filosofías. Entonces, ese es el otro punto, el tema de los inventarios. El tema de la administración financiera de la tesorería, es decir, el manejo del dinero, el desplazamiento del dinero, el desplazamiento del efectivo. Y es lo que estaba hablando, voy a sacar este dinero para desplazarlo, sí, ¿por qué? Tengo que tomar una decisión financiera sobre eso. No es una decisión económica, necesito hacer un pago, necesito hacer una compra, necesito, no. Todo es un tema financiero. Tengo que verlo desde el punto de vista de futuro. ¿Cuánto me está costando cada vez que yo saco este dinero? Tiene un costo eso. Y cada vez que regrese el dinero al mismo sitio, tiene que regresar con una renta. Esa renta tiene que ser superior al costo para que tenga margen. El margen es un concepto económico. El concepto financiero se llama spread. Luego tenemos acá el tema del capital de trabajo. Decía que las cuentas por cobrar no es sino la cantidad de capital de trabajo que tiene mi cliente, ¿no es cierto? El tema del capital de trabajo. El tema del capital de trabajo, teníamos antes un solo capital de trabajo. Capital de trabajo, nosotros hemos pensado casi siempre que es activo corriente menos pasivo corriente, ¿no es cierto? Activo corriente menos pasivo corriente, capital de trabajo. Pero realmente el capital de trabajo es el capital que yo necesito para hacer cosas.
No es ese capital que me paga costos operativos, administrativos, de ventas, no, no. Es un capital de trabajo de inversión. Es diferente. El capital de trabajo tradicional, desde el punto de vista económico, activo corriente menos pasivo corriente, es un capital de trabajo económico. Acá el tema es un capital de trabajo financiero. Si yo voy a mover ese capital, tiene que ser desde el punto de vista de la inversión, un capital de trabajo de inversión. Entonces es algo diferente a lo que hemos venido viendo. Y el otro tema es la interpretación de los estados financieros, que todos debemos de conocer cómo interpretar los estados financieros para tener una mejor posición, tanto económica como financiera, para tomar una decisión. Económica porque vamos a ver un estado de resultados, y financiera porque vamos a ver un flujo de caja y un balance, ¿no? Entonces, estos son más o menos los lineamientos básicos donde se fundamenta, digamos, la administración financiera. Ya desde el punto de vista de las posibilidades de futuro que tengo, ¿no? ¿Qué es una función financiera? Acá hay algunos conceptos que son básicos para poder iniciar este estudio, ¿no? De repente la parte más importante de poder hacer una reflexión es en el segundo párrafo donde dice: la administración financiera es una disciplina que optimiza los recursos financieros para el logro de objetivos. Optimiza. Entonces, estamos en el extremo realmente. Normalmente nosotros calculamos cómo poder tener un capital para invertir y para que regrese rentando, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando de optimizar, como el concepto de la función financiera, es que ya no se puede mejorar. Cuando yo optimizo algo, es cuando ya no puedo mejorar. Los japoneses acuñaron un concepto que se llama mejoramiento continuo, mejoramiento permanente, ¿no es cierto? Kaizen, etc. Hay varios conceptos que orientan a lo mismo, ¿no? El círculo de Deming, etc. Permanentemente yo estoy generando una actividad productiva, le doy la vuelta al ciclo de operación, y al punto que llego a un punto superior que el punto anterior. Estoy mejorando cada vez. Entonces, si yo le doy una vuelta, no sale un círculo, sino sale una especie de helicoide, voy creciendo cada vez más, ¿no es cierto? Es mejoramiento continuo. Pero resulta que llega un punto donde ya no puedo mejorar más. Ya no puedo mejorar más. He llegado a un punto donde ya ese punto es el óptimo. ¿Y qué significa óptimo? Ya no puedo mejorar más. El tema aquí de la función financiera es optimización de recursos financieros. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que maximizar algo o minimizar algo. Maximizo la rentabilidad, maximizo las utilidades, maximizo el valor al cliente, minimizo mis costos, minimizo mis gastos, minimizo los tributos, etc. Entonces, si es que yo estoy haciendo eso, estoy optimizando. Ya no puedo mejorar más. La idea es que la tendencia en la función financiera es que yo optimice todas las decisiones financieras. Cuánto de inversión, cuánto de capital de trabajo, cuánto, ya no puede ser mejor. ¿Por qué? Porque es óptimo. Esa es la idea. Acá tenemos, por ejemplo, una empresa, como ejemplo. Este es un tema, por ejemplo, económico. Es un estado de resultados, ¿no? Y los resultados se dan así, ¿cuándo? A una fecha. A esta fecha X, por ejemplo, perdón, el 31 de diciembre del 2000X, tenemos unos resultados. Tenemos las ventas que están acá, las ventas, que es producto al contado y ventas al crédito. Tenemos los costos de venta como una deducción. Los costos de venta son los costos directos de la producción. Restamos y tenemos utilidad bruta, esta utilidad bruta. A esta utilidad bruta le descontamos todos los costos de operación, gastos administrativos, gastos de ventas, y tenemos la utilidad operativa, ¿correcto? Los gastos administrativos, ¿cuáles son los gastos administrativos? Para que no sea esto un monólogo. ¿Alguien me puede decir un gasto administrativo? Los sueldos de los gerentes, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué otro gasto administrativo? Los pagos de servicios. Pago de servicios, agua, luz, teléfono, internet, etc.
¿Qué otro gasto administrativo? Útiles de oficina puede ser, ¿no? También. Útiles de limpieza, pues. Suscripciones, también son gastos administrativos, ¿no es cierto? Y gastos de ventas, comisiones, por ejemplo, comisiones a gente de ventas. El sueldo del gerente de ventas puede ser. El sueldo del gerente de ventas está como gasto de ventas. La publicidad también, la publicidad, la promoción, el merchandising, son gastos de venta. Pues estos gastos de operación que están acá se están asumiendo, se asumen como costos fijos. Se asumen como costos fijos. Es decir, en economía asumo como costo fijo. Lo que vamos a ver un poco más tarde es el tema, por ejemplo, del punto de equilibrio, que es un tema económico, para después en la próxima sesión ver cómo esto cambia cuando es un tema financiero. ¿Cómo cambia? Se convierte de estático a dinámico. El punto de equilibrio, que es un punto, ¿correcto?, se convierte ahora en un punto que se comienza a mover. Y nosotros conocemos que el punto de equilibrio es un punto, por eso se llama punto de equilibrio, es un punto, ¿no es cierto? No es un punto, es una función f de x. Entonces, fíjate cómo el mundo financiero vino a cambiar un poco lo que tradicionalmente nosotros hemos concebido siempre. Es más, yo compro un libro en una librería actualmente y me dicen que eso es, pero el mundo ya no es así. Ya cambió, ¿no es cierto? Entonces, en este estado financiero, que esto sí es economía, me está indicando, gastos de operación los estoy asumiendo como fijos. Pero ¿realmente son fijos? ¿Los sueldos son fijos? Están dejando de ser fijos. ¿Correcto? Los sueldos están dejando de ser fijos. Tienes una parte fija y tienes una parte variable por productividad. Esa es la tendencia, por productividad. Y al final tienes un bono por operación. Y después tienes un premio por meta. Y después, y así. ¿Correcto? Entonces, no son fijos. De repente lo que puede ser fijo, puede ser el teléfono es fijo, pago de servicio. Pago 5.500 soles este mes, después me sale 5.420, 6.050, 5.830. ¿De qué depende? De la actividad productiva. Pero si depende de la actividad productiva, cada vez que yo hago más negocios, más gasto en teléfono, menos negocios, menos gasto en teléfono, se convierte en un variable. Pero sin embargo es un gasto administrativo. Mira cómo se distorsiona esto. ¿Por qué tenemos este estado de ganancias y pérdidas? ¿Por qué de esta forma? Por la ley de impuesto a la renta, es por eso. La ley de impuesto a la renta nos dice que nosotros debemos tener una metodología de esta forma. Y obviamente una metodología de esta forma es onerosísima. ¿Por qué tenemos una metodología de esta manera? Con el propósito de pagar la mayor cantidad de impuestos. Es como el tema del consorcio, ¿correcto? Pero hay una manera como calcular realmente si yo estoy adquiriendo valor o no, ¿sí? Desde el punto de vista financiero. Hay una forma. Y utilizas los mismos datos e información que utilizas para SUNAT, o sea, estos, pero se calcula de manera distinta. En una oportunidad, creo que una de las primeras que hice consultoría, me contrata un señor que me dice, oye, ¿sabes qué? Quiero contratarte para que, realmente para hacer una investigación contable. Pero yo no soy perito contable. Por último, yo soy ingeniero. Pero conoce de negocios, de este tipo de negocios. Y yo creo que, ¿sabes qué? Me están robando. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí. Porque ¿cómo es posible que yo estoy trayendo más negocio y estoy perdiendo plata? Si estoy perdiendo plata, traigo más negocio y pierdo más. ¿Cómo es eso posible? Si yo calculo de esta manera, obviamente que sí. Si a eso yo le añado que tengo costos marginales, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque mi punto de equilibrio posiblemente no es un punto, es una función no lineal. Ese es mi punto de equilibrio. Entonces la respuesta económica es puntualmente, la respuesta financiera es depende. Esa es la respuesta financiera. Es relativo. ¿Relativo a qué? La situación. Entonces manejo el concepto para, dependiendo de la situación,
dar una respuesta que no es única, sino es una gama de respuestas. En finanzas no tenemos un número, en economía tenemos un número, 50.000 soles perdimos. En finanzas tenemos la probabilidad. Esa es la razón por la cual se ha incorporado al tema financiero la estadística. La estadística se ha incorporado al tema financiero. La estadística estaba ahí y alguien la usaba si quería tener más respuestas. Ahora no. Ahora no podemos hacer finanzas si no hacemos estadística. No es posible hacer finanzas. Anteriormente no necesitaba. Simplemente valor futuro es igual valor presente por 1 más I a la n y se acabó el tema. Y con eso solucionaba mi problema financiero. No es así. Esa es una parte del negocio nada más. Entonces aquí lo mismo. Realmente estas cosas no son costos fijos. Se asumen como costos fijos, pero no son realmente costos fijos. De repente un costo fijo podría ser el alquiler. Podría ser, pero por un tiempo solamente. Haga más producción o menos producción, tengo la misma merced conductiva. Ahí puede ser, digamos, un costo fijo. ¿No es cierto? Pero los servicios, por ejemplo, no comienzan a fluctuar. Si fluctúan conforme la producción, entonces son variables. Pero hay una ley que me exige que ponga esto como costo fijo. ¿Cierto? El tema de los gastos financieros también. Estos gastos financieros son gastos financieros de quién? De la empresa que ha incurrido por concepto de financiamiento bancario. Pero ¿dónde está el dinero del costo del capital del banco? Aquí está. Gastos financieros, el dinero del costo del capital del banco. Ahora, ¿dónde está el dinero del costo del capital del empresario? Y lo busco y no lo encuentro. ¿No está? Entonces, esto es la información parcial del negocio. Esa es la razón por la cual chequeábamos y decimos, ¿cuánto dice el contador que has ganado? 150.000. ¿Y cuánto tienes? 90. Chequeamos en contabilidad, está bien. Chequeamos lo real, está bien. ¿Dónde está la diferencia? Está en la norma. Ahí está la diferencia. Esa es la razón por la cual algunas actividades que nosotros queremos inserar como capital intelectual, valor adicional, etc., no puede ser posible con esta ley. Y tenemos que hacer uso de otra metodología, las NICs y todo eso. Y eso es un tema contable. En el tema contable no vamos a entrar, sino al tema financiero fundamentalmente, ¿no? Entonces, en esta metodología lo que estamos haciendo es tratando lo posible, el Estado, tratando lo posible de sacar la mayor cantidad de impuestos, por esa metodología. Las finanzas en la empresa tienen una consecuencia lógica. Ahora, la recopilación de datos significativos es clave. Ahora, cuando estamos hablando de datos, estamos hablando de datos, no estamos hablando de información. No dice ahí la recopilación de información significativa, no, son datos significativos. ¿No es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre información y dato? Para saber de qué estamos hablando, ¿no? De repente la señorita que está acá. ¿Cuál es su nombre? Leslie. Entre información y datos, más o menos, ¿cuál es la diferencia? Todos tenemos una idea, pero de repente no la podemos conceptualizar. La información es global, el dato es específico. Ajá, buena idea. ¿Otra idea por ahí? ¿Por allá? ¿Más allá? A ver, si yo digo, por ejemplo, ha habido un accidente en la avenida, ¿es una información o es un dato? Si yo digo, se chocó un micro con una moto, ¿es una información o un dato? En el accidente hay 3 muertos, ¿es una información o es un dato? Es un dato, porque el dato es numérico. La información es una identificación de valor. El dato es la cuantificación de la información. ¿No es cierto? Entonces, acá lo que estamos haciendo es recopilación de datos. De datos. ¿Para qué datos? ¿Para qué necesito cosas cuantificadas? Para generarle justamente una discusión de resultados. Yo tengo esos resultados, genero la discusión, que son las comparaciones con retroalimentación
encontrar nueva información y posiblemente nuevos datos. Es como cuando, por ejemplo, hacemos una tesis de grado, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho cuando hiciste tu tesis de grado? Es una metodología, ¿no es cierto? Una metodología. Realidad problemática, marco teórico, marco no sé cuánto, problemas, hipótesis, modelo de contrastación de las hipótesis, operacionalización de las variables, resultados. Y de ahí, discusión de resultados, que es la parte más importante. La parte más importante del estudio de investigación es la discusión de resultados. ¿Por qué yo necesito estos datos? Porque voy a hacer una discusión de resultados. A partir de este dato, voy a encontrar nuevo conocimiento. Y eso es el tema financiero. Las finanzas en la empresa entonces están invocando a eso. Genera un nuevo conocimiento. Así como con la tesis. Lo más importante es la discusión de resultados. Y después tal vez así que después de eso ahí no hay nada ya. Discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y nada más. Pero lo importante es la discusión de resultados. Si tú quieres ver dónde se genera el conocimiento, de frente a la discusión de resultados. Ahí está. Pero para que hagas discusión de resultados, antes, ¿qué necesitas? Los datos de los resultados, no la información. Los datos de los resultados. Entonces, acá igual, recopilación de datos. Pero que esos datos tienen que ser relevantes, datos significativos. El dato no es dato per se, el dato es un dato contributivo. Si no, deja de ser importante. Tiene que ser un dato contributivo. Si no, deja de ser importante. Se convierte en llenable. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la recopilación de datos significativos. El segundo momento, el segundo punto, es el punto del análisis financiero. El análisis financiero, ¿qué es un análisis? Cuando yo estoy pensando de manera inquisitiva todas las alternativas de cambio que puede haber en función a esos datos. En función a estos datos. Todas estas alternativas, hago un análisis. Y este análisis financiero lo hago en función al futuro. Las posibilidades que tengo ahora de hacer cosas en el futuro, de tener respuestas en el futuro. Por eso es un análisis financiero. Si yo hiciera un análisis económico, diría cuál fue el resultado. Gané, perdí, obtuve, dejé de obtener, etc. Pero no es un análisis económico, es un análisis financiero. Lo que involucra una posibilidad de futuro. Y si yo tengo una posibilidad de futuro, estoy generando escenarios. Entonces, los escenarios de futuro están en función a un diagnóstico financiero de hoy, en base a datos relevantes que sean validados. Es decir, hay una secuencia lógica, recopilación de datos significativos o relevantes, análisis financiero. Con ese análisis financiero, es decir, veo cuáles son mis posibilidades que tengo, veo cuáles son los caminos que tengo para llegar a objetivos, para lograr metas, etc. Luego de eso hago la planificación. Hago la planificación financiera. La planificación financiera, lo mínimo que tengo que hacer es un flujo de caja y utilizar una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo con un flujo de caja. Es decir, el comportamiento del efectivo desde la cuenta caja, de la cuenta efectivo, ¿no? Ingresos de caja, salidas de caja. Eso lo vamos a ver también aquí en este diplomado. Después hago un control financiero. Control financiero, que hay muchas herramientas para hacer control financiero. El control financiero, el propio concepto de control financiero es con antelación. No necesito llegar a enterarme que tenía una pérdida o el efecto de un riesgo para poder mitigarlo, para poder atenuarlo, para poder reducirlo, para poder franquearlo. Lo hago con antelación, con anticipación. Por eso es que es un control financiero. El control financiero es con antelación. Tengo la posibilidad que con antelación, antes que sucedan las cosas, puedo yo generar algunas acciones que permitan disminuir el riesgo de que suceda algo que pueda perder. Ese es el control financiero. Y después de eso, vuelvo a tomar decisiones, pero que estas ya van a ser acertadas. Entonces, si tengo una secuencia está estructurada,
de actividades que tengo que hacer como estas, obviamente el riesgo de que pueda tomar una decisión que sea no acertada es mínimo, porque estoy tomando todas las providencias como para que las acciones que pueda generar en el futuro sean exitosas. Esa es más o menos la secuencia, ¿no? Y la secuencia está desarrollada una por una, en cada una de una diapositiva. Recopilación de datos significativos, análisis financiero, planeación financiera, control financiero, toma de decisiones, ¿no? Que está para lectura, para no leer, por eso se hace explicado. Esta parte, de repente tendríamos que leerla tal cual, ¿no? Es una idea, es un pensamiento. Dice: el administrador financiero debe tener una óptica diferente a la que un contador o un administrador, ya que debe enfocarse en el tratamiento de fondos y no en la acumulación de costos y gastos. Tratamiento de fondos. Es decir, se tiene que focalizar en el tratamiento de fondos. Aun cuando yo tenga un capital de trabajo, es un fondo para mí, desde el punto de vista financiero. Yo tengo una cobranza que es recuperación de capital de trabajo, es un fondo para mí. Tengo una decisión de inversión. Saco el dinero y muevo el dinero, y ese dinero que se ha movido, tengo que verlo desde el punto de vista financiero. Yo sé que ese dinero, desde el punto de vista financiero, se comienza a desvalorizar. ¿Correcto? Si se desvalorizase al punto de que tenga menos dinero, entonces no estoy haciendo una buena administración financiera. Una buena administración financiera es cuando yo estoy sacando el dinero y ese dinero está viajando a una velocidad sobre su costo de capital. Si viaja a una velocidad sobre el costo de capital, entonces estoy generando recién utilidades financieras. Si viaja a una velocidad igual a su costo de capital, estoy conservando el dinero en el tiempo. Pero si viaja a una velocidad menor a su costo de capital, estoy perdiendo dinero desde el punto de vista financiero. ¿Correcto? Así está funcionando más o menos. Entonces, se debe focalizar justamente el administrador financiero en el tratamiento de los fondos, fundamentalmente. A manera de resumen de lo que hemos hablado, tenemos algunas ideas con respuestas acá. ¿Qué son las finanzas? Es una disciplina que optimiza recursos financieros. ¿Qué son recursos financieros? Son aquellos que tienen un concepto del valor del dinero en el tiempo. El recurso financiero es aquel fiduciario que se comienza a desvalorizar cada vez que pasa el tiempo. ¿No es cierto? Es como, para dejar un poco más claro esto, lo vamos a ver en la otra sesión, es como si yo tuviera, por ejemplo, dinero como 100 soles, 100 dólares, 100 unidades monetarias. Yo tengo como 100. Pero el costo de mi capital de esos 100 es 10% mensual, es decir, el costo de mi capital. ¿Correcto? Si yo tengo entonces, por ejemplo, 100 ahora y el costo de mi capital es 10%, al final del primer mes, ¿cuánto tengo financieramente? Tengo 90. ¿No es cierto? Yo tengo 100 soles ahora, y si el costo de mi capital es 10% mensual, al final del primer mes tengo 90. ¿No es cierto? Tengo menos dinero. ¿Qué tendría que hacer entonces para, a finales del primer mes, tener los mismos 100 de ahora? ¿Cuánto tendría que tener? ¿Cuánto tengo que tener a fines del primer mes para que sea igual que 100 ahora? Yo tuviera 100 ahora y yo quiero conservar mi dinero en el tiempo, y si sé que mi costo de capital es 10% cada mes, al final del primer mes tendría que tener 110. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo acá 110, estoy conservando el dinero. ¿Correcto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo 100, económicamente voy a tener 100 siempre. 100, mañana 100, pasado 100, a fin de mes 100, el otro año 100. Pero financieramente no, porque el dinero se comienza a desvalorizar. ¿No es cierto? Entonces, si yo tengo 100 ahora, para conservar los 100 financieramente, a fines del próximo mes tengo que tener 110.
Para conservar los 100 de ahora, a fines del segundo mes, ¿cuánto tendría que tener? Tendría que tener 121. 121. ¿Por qué? Si al fines del primer mes tengo 110, ¿correcto? ¿Cuánto es el 10% de 110? 11 más 110, 121. ¿No es cierto? Entonces, tener, por ejemplo, 121 a finales del segundo mes es como si ahora tuviera los 100. ¿Correcto? Si tu costo de capital es 10% mensual, vamos a suponer que tú tienes los 100 y tú sabes que tu costo de capital es 10% mensual. Muy bien. Resulta que viene por ahí un amigo, una amiga, y te dice, mira, yo sé que tú tienes 100 ahí, ¿qué tal si me prestas 100 y en 2 meses yo te devuelvo 120? Vas a ganar un billetón. ¿Le prestas el dinero o no? Te quiere prestar los 100, tu costo de capital es 10% mensual y te quiere devolver 120 y te dice, mira, tú me vas a dar 100 y yo te voy a devolver 120. Es decir, tú vas a estar ganando, ¿cuánto? 20%. La quinta parte de tu inversión la vas a ganar en 2 meses, pero tu costo de capital es 10%. En el momento que te devuelva 120 al final del segundo mes, tú te das cuenta que financieramente ¿cuánto has perdido? 1 has perdido. ¿Correcto? Si tú le prestas los 100 y te devuelve los 121, tú le estás dando el favor de la vida. ¿Por qué? Porque no le estás cobrando nada. Nada le estás cobrando. Porque tu costo de capital es 10% mensual. ¿Correcto? Ese es el tema financiero. Ahora, estos 100 que tú tienes, el costo de capital es 10% mensual. Pero tú puedes tener otros 100, otro billete de 100, donde el costo de capital sea 5% mensual. Y te dice, tú me prestas los 100, yo te voy a devolver 120, ¿qué te parece? Y tú le dices, mira, no te voy a prestar estos 100 de este bolsillo, te voy a prestar estos 100 del otro bolsillo. Estos 100 si te los presto, está el 5%. Si te devuelves 120 al final del segundo mes, estás ganando o no. ¿Estás ganando? No lo podemos hacer acá porque no sé cómo funciona el asterisco. Después del break voy a aprender cómo es. ¿Correcto? Entonces estarías ganando. ¿Por qué? Porque va a ser al final del segundo mes, al 5% mensual, va a ser menos que 120. ¿Correcto? Menos. Entonces ahí sí estarías ganando dinero. Pero si tú le prestas 100 ahora y te devuelves 120 al final del segundo mes, tú estarías perdiendo 1. Si te ofrece pagar, vamos a suponer, 105 a finales del primer mes, ¿le prestas o no? 105 a final del primer mes, ¿le prestas? No, porque al final del primer mes tú tendrías que sacar 110. Tú tienes que tener 110 al final del primer mes para tener los 100 de hoy. ¿Correcto? Entonces, el costo del capital es clave. Si yo tengo un costo de capital muy caro, para recuperar la misma cantidad de dinero de hoy, necesito un flujo más grande. Si el costo de capital es más barato, para recuperar necesito un flujo más barato. ¿No es cierto? Cuando yo le presto, por ejemplo, plata al banco, yo quiero que me cobre la menor tasa posible. ¿Por qué? Porque con la menor tasa posible, al mismo flujo, voy a ganar más plata. Pero si yo tengo una tasa alta, al mismo flujo futuro, voy a ganar menos cada vez. A mí me interesará entonces dinero barato. Esa es la razón por la cual una parte de la función financiera es cambiar tasas. Sacar un dinero caro, cambiarlo por un dinero barato. Pago este dinero caro, lo saco y entra un dinero barato. ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar mayor rentabilidad financiera. ¿Correcto? Con ese propósito. Entonces, una de las formas interesantes de esto es justamente el cálculo del costo del capital. Cómo calcular el costo del dinero para poder determinar con cuánto de costo entro a un negocio. ¿Cuáles son los objetivos financieros? Mi
Y hay dos ideas acá importantes. Obtención de fondos para el desarrollo de la empresa e inversiones. Inversión en activos reales y en activos financieros, morales, etc. Entonces, un activo real, por ejemplo, es un activo fijo, y un activo financiero es aquel activo que está redituando. Por ejemplo, un documento de deuda es un activo financiero, un certificado de depósito es un activo financiero. Un activo financiero puede ser también, por ejemplo, un título valor, es un activo financiero. El otro concepto es ¿qué es administración financiera? Estamos analizando solamente algunas ideas de lo que es el concepto. Entonces, la administración financiera tiene por objeto maximizar el patrimonio de la empresa a largo plazo. Maximizar el patrimonio de la empresa a largo plazo. Esa es una primera idea. Ahora, cuando yo estoy maximizando algo, es porque estoy optimizando. Maximizar algo o minimizar algo es tratar en lo posible de optimizar. Yo optimizo cuando ya no hay nada que mejorar. Entonces, la tendencia a la optimización es que yo maximice algunas cosas y minimice otras, ¿no? Normalmente esto se da por flujo de caja. Maximizo todo lo que tengo en ingresos de caja y minimizo todo lo que tengo en egresos de caja. Entonces, acá la idea es maximizar el patrimonio a largo plazo. El otro concepto es sobre el rol del administrador financiero, la persona que toma decisiones estratégicas desde el punto de vista financiero. Coordinación y control de las operaciones, pero de repente la más importante es decisión de inversión y financiamiento. Los tipos de decisión normalmente son decisión operativa, decisión de inversión, decisión de financiamiento, ¿no? Los tipos de decisión que tenemos. Pero fundamentalmente son decisiones de inversión y decisiones de financiamiento las que tienen como rol fundamental el administrador financiero. Obviamente tiene que dar cuenta también a todo lo que significa la cantidad de tiempo que me demoro en hacer el producto, la cantidad de tiempo que me demoro en recuperar mi capital de trabajo que está en las cuentas por cobrar, y la cantidad de tiempo que negocio con mi proveedor en las cuentas por pagar, ¿no? Mientras me demore mucho menos en hacer el producto o el servicio, me demore mucho menos en cobrar a mis clientes y me demore mucho más en pagar a mis proveedores, eso ocasionará un menor ciclo de caja. Es decir, para poder financiar una nueva actividad productiva, eso me va a costar mucho menos, ¿no? Lo que me interesará entonces como administrador financiero es tratar en lo posible de generar las decisiones operativas tales que generen menor plazo para hacer el producto, menor tiempo para darle crédito a mis clientes y mayor tiempo para darle pago a mis proveedores, ¿no? ¿Y cuál es entonces la función financiera? En buena cuenta, ¿no? Y eso es tal cual, ¿no? La obtención y aplicación razonable de los recursos necesarios para el logro de los objetivos de una organización. Esa es la función financiera. Ahora, de repente la palabra clave aquí es razonable. ¿Qué tanto es razonable? Es razonable mientras los costos de capital no estén superando la renta con la que yo espero retorne el dinero. Eso es razonable. Desde el punto de vista financiero, lo razonable mantiene un sprint. Y aquí hay que anotar esta palabra. El sprint. Cuando estábamos en un término económico,
yo decía margen. ¿Cuánto es el margen que estoy ganando en términos económicos de resultados? El margen era las ventas menos los costos totales. Ese es el margen que tengo. Y desde ese año, normativamente, estamos involucrados en ese sistema. ¿Y dónde está esa bolsa de valores que te va a evaluar, que te va a dar mayor plazo, desembolso inmediato, menor tasa? Está aquí cerquísima. Es una gran oportunidad, es una gran oportunidad. Necesito financiar 5 millones de dólares. No, necesita financiar 100.000 soles. ¿Y 100.000 soles quién no necesita? El mínimo de 100.000 soles ya no es mucho dinero. Ahora, si quieres 20.000 soles y todo eso, bueno. Igual cuesta hacer para 1 millón, para 100.000, que para 10.000 soles. Igual cuesta. Entonces, se han puesto un límite para que más o menos no pues, se masifique esto y todo el mundo pues esté prestando para comprarse un vehículo, sino para un verdadero emprendimiento, ¿no? Pero esos requerimientos, según los especialistas, van a comenzar a disminuir para que se amplíe la base de inversión y se genere mayor rotación en este tipo de productos financieros. Si no, no hubiera listado en bolsa. Desde cuando la Bolsa de Valores de Lima lista en bolsa y la deja la empresa expedita para que haga la operación de reporte, es porque es una buena empresa. Es porque las personas que trabajan dentro de la empresa son personas correctas, idóneas, éticas, con moral, con buenas prácticas empresariales. Que esa es la característica de la evaluación en Basilea II, que es un sistema de evaluación financiera que es bastante riguroso, Basilea II, y nosotros estamos en el Perú está en ese sistema de Basilea II, que tiene, entre otras cosas, lavado de activos, esas cosas, ¿no? Entonces, si es que ya estamos listando en bolsa, la garantía, entre comillas, es de la misma Bolsa de Valores de Lima. Esa es la garantía. Y tenemos una buena garantía. La Bolsa de Valores de Chile dejó de pagar 2 veces. La Bolsa de Valores de Colombia dejó de pagar 1 vez. La Bolsa de Valores de Brasil dejó de pagar un montón de veces. La Bolsa de Valores de Nueva York, olvídate. La Bolsa de Valores de Tokio, que es otra prestigiosa, ha dejado de pagar, me parece que 3 veces. ¿Cuántas veces ha dejado de pagar la Bolsa de Valores de Lima? Y la respuesta es ninguna. Ninguna. Prefiere cerrar a las 10 de la mañana, pero no se arriesga. Hacen una operación de venta, ¿correcto? Contra documento garantía. ¿Dónde? En NYSE, en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿correcto? Pero el propietario del dinero, el que se la va a jugar, dice que pase por Lima. Entonces, esa expresión, ¿vas tú Lima? ¿Qué significa? Si nunca esa expresión ha estado en la Bolsa de Valores de Nueva York, y eso sucede desde el año 2010. ¿Que pase por Lima? ¿Cómo es eso? Muy bien, pasa la operación por Lima y Lima devuelve a NYSE. ¿Por qué? Porque si ya pasó por acá, si por alguna razón no se paga allá, acá en Lima, se va a pagar. Entonces, la Bolsa de Valores de Lima evalúa la operación y se niega, no. ¿Por qué? Porque este señor no lo conoce. No, pero si es un negocio está bien, pero la persona no la conozco. La persona natural que está aquí dentro de este negocio no la conozco, así es que no, y rechaza. Eso hace unos 10 años era imposible de pensar. Eso no sucedía. ¿Cómo le vamos a decir a los gringos que lo rechazamos? ¿Estás loco? Eso no puede existir acá. Ahora sí. Entonces el prestigio de la Bolsa de Valores ha comenzado a subir de una manera como el espuma. Todo el mundo viene acá, hace negocio, le da un besito a la Bolsa de Valores de Lima y se regresa. ¿Por qué? Porque el contrato tiene que pasar por aquí. Porque si alguna vez no se paga, ¿por dónde pasó? Por Lima. Lima me va a pagar. Yo creo en la Bolsa de Valores de Lima. No creo en NYSE, pero sí creo en Lima. Así está funcionando actualmente. Y si nosotros tenemos eso, el Estado peruano se ha dado cuenta de eso, oye, tenemos una oportunidad, sí. Vienen capitales para acá, sí. ¿Y qué te parece si nosotros mismos calificamos a nuestras propias empresas y le damos la oportunidad que tienen eso? Si ellos vienen hasta acá a hacer negocio, ¿por qué nosotros mismos no podemos hacerlo? Y pues todo eso se hace con la bolsa, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me dice nomás para responderle inmediatamente. Seguimos entonces.
Estos son uno de los fundamentos de la administración financiera, ¿no? Son más o menos los conceptos o lo que hay que tener en cuenta para la administración financiera. Hay un primer momento que es el tema de la administración financiera de la organización como concepto. Las empresas normalmente no están orientadas a las finanzas, están orientadas a la economía. Y ese es el gran problema que tenemos. ¿Por qué? Porque es un paradigma. Es un paradigma. Nuestro problema es que nosotros tenemos un negocio económico y creemos que siempre va a ser un negocio económico. El negocio económico es un negocio de transacción operativa con utilidad. Por ejemplo, vendo esto en